En 1922, el arqueólogo Howard Carter se dispuso a abrir una antigua tumba egipcia, bajo la atenta mirada de Lord Carnarvon, mecenas de la excavación. A través de un pequeño agujero, Carter consiguió introducir una vela y entre las sombras empezar a distinguir que se había ocultado bajo la arena durante milenios. La respuesta de Carter cuando le preguntaron qué podía ver quedó grabada en la historia. Cosas maravillosas. Acababan de descubrir la tumba del faraón Tutankamón, intacta y llena de tesoros, algo sin precedentes. Carter y sus hombres empezaron a vaciar la tumba, pero ignoraron la inscripción sobre su puerta. La muerte llegará sobre veloces alas a aquellos que interrumpan el descanso del faraón. No poco después de abrir la tumba, el calario de Lord Carnarvon apareció muerto, al parecer asesinado por una cobra, animal que defendía al faraón de sus enemigos. Pero esta señal también fue ignorada. Unos meses más tarde, Lord Carnarvon se cortó mientras se afeitaba y la herida se infectó. Un día, todas las luces del Cairo se apagaron y Lord Carnarvon murió. La primera víctima de la maldición del faraón. Una historia aterradora, si no fuera porque muchas de esas cosas no son ciertas. Bueno, la mayoría son ciertas. Carter sí abrió la tumba de Tutankamón y el hombre que financiaba la expedición, Lord Carnarvon, sí murió meses después como resultado de una herida infectada. Pero no hay pruebas demasiado sólidas sobre que hubiese un apagón en el Cairo al mismo tiempo o que una cobra matase a su canario. Y creo que lo más importante, no había ninguna inscripción en las paredes de la tumba de Tutankamón que prometieran la muerte a quienes interrumpieran su descanso. Puede que la maldición de Tutankamón sea la más conocida de las supuestas maldiciones de las momias que tanto le gustan al cine. Y aunque todo pueda atribuirse a supersticiones y mentiras, la historia de esta maldición y de las maldiciones que supuestamente plagan los muros de Egipto tienen una historia bastante curiosa y compleja. Así que vamos a empezar por el principio, cuando las momias se enterraron y las maldiciones se escribieron. Lo cierto es que las maldiciones eran algo bastante común en el antiguo Egipto. Las más antiguas que tenemos por escrito están en el texto funerario más antiguo, los textos de las pirámides. Y se cree que probablemente estas ya vinieran de la tradición oral, que probablemente era mucho más antigua. Estas maldiciones en cierta forma funcionarían como esperamos y en cierta forma no. Las maldiciones que más se han encontrado son las del ámbito funerario, es decir, las que están en tumbas. Y sí, algunas de estas van dirigidas a ladrones de tumbas y otros intrusos que se supone que no deberían estar ahí. Y sí, un posible castigo era la muerte. Pero lo cierto es que las maldiciones eran más complejas y más diversas que «si entras aquí morirás». Una cosa curiosa es que se podían usar las maldiciones contra mortales y contra dioses. No todas las maldiciones de las tumbas estaban destinadas a castigar a los intrusos. Muchas se supone que debían ayudar al muerto con su transición al más allá. Por eso se podía amenazar con maldecir a un dios si éste se negaba a ayudar. Y aunque veamos las maldiciones como estas cosas sobrenaturales, rodeadas de magia, puede que no fueran algo tan místico en el Egipto antiguo. No me malinterpretéis, los antiguos egipcios creían en la magia y la tenían muy desarrollada de muchas formas, pero también era algo más o menos común, lo que hace que no fuera tan misterioso como nos puede parecer ahora. Hay una teoría que dice que muchas de las maldiciones no eran tanto textos mágicos como jurídicos. Ahora explico esto, pero tened en cuenta mientras lo hago que estamos en un periodo donde no hay nada parecido a una separación entre Iglesia y Estado, y donde la justicia normal y la justicia divina son prácticamente lo mismo. Veréis, muchos de los textos de las maldiciones, por cómo están estructurados, se parecen mucho a leyes. Además, muchos de los castigos que aparecen en las maldiciones coinciden con castigos que se imponían por incumplir las leyes. Este tipo de maldiciones no aparecen solo en las tumbas, sino que aparecen en lugares como contratos de cesión de propiedad y cosas de ese estilo.
Por esto se cree que puede que las maldiciones actuaran como una especie de seguro para las leyes, en esos lugares donde la justicia terrenal no llegaba, porque no se había descubierto el crimen o por cualquier otro motivo, intervenía la justicia divina a través de las maldiciones. Todo esto encaja dentro de la visión del mundo que tenían los egipcios, en la que el mundo debía mantenerse en orden, conocido como Ma'at, y no caer en el caos. Las maldiciones castigaban a aquellos que habían atentado contra este orden y volvían a restablecer el Ma'at. Esto también ayuda a entender por qué las maldiciones eran tan comunes en las tumbas. Aunque saquear tumbas fuera ilegal, era un delito que costaba bastante pillar, por lo que tiene sentido que el castigo se dejara en manos de las maldiciones. Y hablando de castigos, ya os he dicho que aunque la muerte era una posibilidad, era solo uno de los muchos castigos que podía imponer una maldición. Había otros, como la esterilidad o el destierro. Los castigos además solían ser específicos, como ser arrollado por un hipopótamo o que alguien te escupa en la cara. Os he dicho que no todas las maldiciones eran mortales, pero todo esto son las maldiciones en el antiguo Egipto. Y aunque sean la base de las maldiciones como la de Tutankamón, no creo que os sorprenda saber que esas mediáticas maldiciones están más inspiradas en cosas un poco más recientes. Avanzando bastante en el tiempo, llegamos a las expediciones de Napoleón a Egipto. Estos viajes comenzaron a despertar el interés de los europeos por las tierras del Nilo y los tesoros que se escondían bajo sus arenas. A esto hay que añadir el descubrimiento de la piedra Rosetta y como los jeroglíficos, una escritura antes sumida en el misterio, se decodificaron a lo largo del siglo XIX. Egipto y sus reliquias fascinaban a los europeos, que se encontraban entre movimientos artísticos como el romanticismo y el gótico, ambos con una extraña fascinación por la muerte. Y en esa fascinación por la muerte y lo macabro, encajaba perfectamente el mundo de ultratumba egipcio, y los que eran sus más icónicos tesoros, las momias. Para que os hagáis una idea de lo que quiero decir con que a los europeos les gustaba mucho Egipto y las momias en esta época, una de las cosas que era relativamente común eran las fiestas de desenrollamiento de momias, donde un grupo de gente bastante rica se reunía para desenrollar una momia y ver qué cosas se iban encontrando entre los vendajes hasta estar cara a cara con alguien que había muerto hacía miles de años. No es que la gente de esta época estuviese completamente desensibilizada, como la palabra fiesta podría indicar. Es que el morbo y el tabú de estar interactuando con un cadáver era gran parte de lo que hacía interesante esa experiencia para ellos, lo cual no quita que siga siendo algo muy raro. Pero todo esto hizo que empezasen a escribirse historias donde Egipto, y especialmente las momias, jugaban papeles clave. Pero aún hay que añadir una pieza más al juego, aunque sea algo que lleva un ratito de fondo por ahí. Y eso es el colonialismo, y en especial la construcción del canal de Suez. Esto puso a Egipto en medio de varias conversaciones sobre los delicados equilibrios de poder en Europa, lo que hizo que hubiese muchas noticias sobre Egipto. Y esto lleva a que ese género de historias sobre el país y sus antiguos artefactos se hiciesen mucho más populares. Estas historias conformaron un subgénero conocido como el gótico egipcio, que es básicamente literatura gótica, pero con cosas egipcias de por medio, sobre todo momias. Y uno de los temas que más se trataba en estas historias era esa cierta ansiedad que algunas personas sentían por la colonización. Sé que normalmente cuando se habla de colonización se pinta a los europeos y sus metrópolis como egocéntricos orgullosos que dividían tierras que nunca habían pisado y tomaban cuanto querían sin pensar en las consecuencias. Y no voy a decir que nada de eso fuera cierto, pero al menos sí había quien pensaba en las consecuencias. Había cierto miedo a que las acciones imperialistas que estaban cometiendo pudieran afectarles de alguna forma, que aquellas regiones que invadían les devolvieran el favor, por decirlo de alguna forma. Además,
cosas como la construcción de este canal de Suez hizo que la gente se planteara si no estaban yendo demasiado lejos y rompiendo las leyes de la naturaleza. Estos miedos son los que aparecen en las historias del gótico egipcio, en el que las momias y los tesoros de Egipto acechan a los ingleses que las han sacado de su tierra y llevado a Europa. Y digo ingleses porque la mayoría de estas historias están escritas por ingleses. Este género fue bastante popular. Tiene escritores que son muy conocidos, aunque no necesariamente por este género, como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, Bram Stoker, el autor de Drácula, o Louisa May Alcott, escritora de Mujercitas. Y esta última fue una de las primeras en introducir la idea de un antiguo mal egipcio que seguía al protagonista de vuelta a casa como venganza por interrumpir el descanso de una momia. Aunque estas novelas son las que hacen populares la idea de maldiciones de momias, tengo que deciros que son algo diferente tanto de las maldiciones egipcias como de la de Tutankamón o incluso de las que después se volverán populares en el cine. Aunque de vez en cuando hay momias reanimadas, no son increíblemente comunes. Y también es extraño que se presenten como momias, es decir, monstruos envueltos en vendas, sino que suelen aparecer como personas normales, o más bien amalgamas de estereotipos de la época sobre los egipcios. Además, las formas en las que las momias conseguían sus venganzas eran bastante abstractas, porque no siempre tenía por qué ver con la propia momia. Muchas veces tenía más que ver con la idea de estar entrando en lugares que no te corresponden y esto teniendo un final fatal. Eran cosas como flores que resultaban de unas semillas halladas en un sarcófago, que eran venenosas y mataban a la novia del protagonista en su noche de bodas. Además de que no siempre tenían que involucrar algo parecido a una maldición. Las historias eran más diversas, como un guía traidor dejando encerrados a los protagonistas en una tumba para morir, o un arqueólogo usando la magia para resucitar a una momia y hacer que ésta mate a sus rivales académicos. O en uno de los casos más raros, un fantasma inglés poseyendo a una momia egipcia para así lograr su venganza. Pero como os he dicho, la existencia de estas novelas hace que ideas de maldiciones rodeando las tumbas de los egipcios y castigos persiguiendo a los que tratan con momias sean bastante conocidas cuando se descubre la tumba egipcia más famosa, la de Tutankamón. Pero aún hay otra cosa que también ayudó a que se empezase a hablar de una maldición escrita en los muros de la tumba que perseguía a sus descubridores. A pesar de que, vuelvo a recordar, no hay ninguna maldición inscrita en la tumba, sí que hay cosas del estilo de hechizos de protección, como por ejemplo unos ladrillos mágicos. Pero si alguna vez habéis leído un par de frases en las que se dice que esto es la maldición de Tutankamón, eso es falso. Aparte de esto está el tema de la prensa, porque Carter vendió los derechos de la excavación al London Times, haciendo que este fuera el único periódico que tuviese información de primera mano sobre las excavaciones y los descubrimientos de la tumba. Esto no solo cabreó al resto de periódicos, sino que además hizo más fácil que publicasen rumores y habladurías, como canarios muertos misteriosamente. Además, como era un tema popular, los periódicos también publicaban cartas de gente aficionada a esas novelas que he mencionado antes, a las que les gustaba mucho la idea de que la maldición de la momia no solo fuera real, sino que también ya hubiese empezado a cobrarse víctimas. A pesar de todo esto, sigue siendo cierto que varias personas involucradas con la tumba de Tutankamón murieron en los años que siguieron a su apertura. Pero recordad que estamos al principios del siglo XX. Lord Carnarvon, cuya muerte es la que empieza con toda la especulación sobre una maldición, murió por una herida infectada. Y esto era antes de la penicilina, lo que no es tan raro. Y como os dije al principio, muchas de las cosas misteriosas que pasan alrededor del muerto, como lo del apagón, no se pueden comprobar. Pero al final, la maldición de Tutankamón consiguió el interés de muchos lectores, y la pasión por Egipto y el peligro de sus tumbas solo hizo que crecer, cosa que acabó dando como resultado uno de los clásicos monstruos del cine, que heredó muchos de los temas de esa literatura gótica, las momias.